Cuando estás trabajando en hacer sitios web, muchos clientes van a necesitar de tus servicios. Vos estás especializado en WordPress, pero debemos ser transparentes y honestos porque no todos los proyectos y los clientes necesitan un WordPress. Bienvenida y bienvenido, estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 284 y hoy es lunes 6 de enero del 2019, tío. Hoy sí, pongámonos formales, del 2020. Bueno, si estás pensando en crear tu propio sitio web y querés aprender por medio de video tutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana continuamos con el curso Crear tu hosting con moz.sh y el día de hoy la sexta clase, añadir servidor de Amazon EC2. Avalos.sv es un sitio donde podés aprender a crear tu propio sitio web en tu propio hosting. Si bien es cierto, en un principio yo pensaba, cuando comencé a crear la academia de cursos, mi avalos.sv, yo pensaba que mis suscriptores en su mayoría iban a ser profesionales que querían aprender por sí mismos a crear sus propios sitios web, es decir, doctores, odontólogos, maestros, científicos, etcétera, etcétera. Es decir, gente que no está en el mundillo de la tecnología, pero que quieren tener su sitio, pero quieran hacerlo por ellos mismos. Eso fue mi primera idea, pero el tiempo pasó y bueno, me di cuenta que muchos de mis suscriptores quieren aprender a crear sitios web para ofrecer a sus clientes sitios web o gente que ya está trabajando con sitios web, pero quiere especializarse un poco, aprender un poco más, ver cursos de plugin en específico o crear sus propios hosting. Entonces, en estas idas y venidas, muchas veces ha surgido la pregunta, ¿para este tipo de proyecto es recomendable un WordPress? Si bien es cierto que podés crear todo tipo de sitio web usando WordPress, de todo, ya lo hemos hablado en otros episodios, desde un blog hasta una sofisticada tienda electrónica, pasando por membership site, pasando por sitios de pago recurrente, pasando por landing page, etcétera, etcétera. Pero no todos los proyectos necesitan un WordPress y no es justo para tu cliente forzarlo, crearle un WordPress solo por nuestro beneficio económico. En el episodio de este podcast, WordPress no es para todo ni para todos, te hablaba ampliamente de este tema. Podés ir a las notas del episodio de hoy y ahí te dejo el enlace, ¿ok? Vamos a ver. Con esto de los proyectos depende mucho de qué tipo de cliente es y de qué tipo de web necesita, ¿ya? Incluso hay algunos clientes, hay algunos proyectos que con un sitio web estático en HTML5 es más que suficiente, porque algunos clientes solamente necesitan tener allí, por ejemplo, su dirección de contacto, sus números de teléfono, tal vez un formulario de contacto y nada más. No necesitan ni quieren nada más. Para este tipo de casos hay servicios estilo Webflow y CARD. Webflow, CARD, C-A-R-R-D. Hombre Alex, el podcast Implementador WordPress, aquí hablamos de WordPress y me estás recomendando Webflow y CARD. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Me vas a recomendar Wix? No se trata de eso y ahora te lo explico bien. Cuando vos ofreces a un cliente que no necesita un WordPress y ofreces una alternativa que se adapte más a sus necesidades particulares, estás siendo honesto y transparente. Y esto debe de prevalecer sobre tu deseo de venderle un WordPress, de que te contrate para un WordPress. Con Webflow y CARD, si bien es cierto que no va a ser un WordPress, pero de igual manera
podés vos ofrecer tus servicios para desarrollar el sitio web en cualquiera de estas plataformas. Incluso en el caso de CARD, CARRD, podés ofrecerle a tu cliente desde $9 al año. Va a tener su propia URL. Webs marca blanca, es decir, en ningún sitio, en ningún lugar de la página diría hecho con CARD. Puedes subir imágenes de alta calidad, colocar videos en alta calidad, no tiene límite de elementos, tiene un gran abanico de plantillas premium, su propio favicon personalizado y logos para las redes sociales. ¿Ya? Eso desde $9 al año, es decir, ellos te dan el hosting, ellos te permiten modificar la plantilla, personalizar la plantilla y ya el sitio queda hecho ahí, con el dominio apuntando ahí y todo bien. Si ya tu cliente necesita formulario de contacto, añadir embeds, añadir seguimiento de Google Analytics, ya estos serían $20 al año. O sea, en este caso estamos hablando de algo muy económico, algo muy conveniente. Y en el caso de que dependa, por ejemplo, el factor precio, que no quiere gastarse tanto y que no le interesa estar pagando mantenimiento, yo, en honor a la verdad, cuando el cliente no quiere saber nada del mantenimiento, de entrada yo pienso que WordPress no es para este cliente. Porque WordPress sabemos que es seguro si está actualizado. Y si es actualizado, WordPress es seguro. Y si el cliente vos le mencionás el tema del mantenimiento y dice que no le interesa, tené por seguro que en 6 meses, no digamos un año, en 6 meses, y ese WordPress va a tener problemas, ese WordPress va a tener líos. Para el cliente, vos como implementador WordPress vas a quedar mal porque le hiciste, entre comillas, un mal trabajo y se va a quedar con eso, que WordPress no sirve. Pero ya lo sabemos nosotros, que WordPress necesita un piloto. WordPress no puede ir solo por la vida. WordPress, si bien es cierto que podés instalar un plugin o vos por medio de código hacer que se actualice automáticamente todo, pero vamos, se necesita un piloto y debe de haber alguien ahí verificando que todo funcione correctamente. Como implementador, a vos te conviene ser sincero. Y si un WordPress es demasiado, hay opciones. CARD sería una excelente opción. Tendrías a tu cliente contento con su web, porque entre ese abanico de plantillas, pues vas a encontrar más de alguna que le encaje. Va a pagar muy poco para la web que necesita. Va a estar contento con tus servicios porque como vos le vas a ofrecer el servicio de la implementación en el sitio, dejando claro que es CARD, la plantilla y lo que permite hacer la plantilla, a pesar de esto va a estar contento porque si bien es cierto que no fuiste su implementador WordPress, fuiste su consultor web. Y si vos evaluaste que el WordPress le quedaba grande, obviamente se ahorró los costos de ese WordPress, de la plantilla premium, de los plugins y obviamente de estar pagando el hosting por un valor muy mínimo al año, tiene su sitio web así como él lo necesitaba. Y esto, ¿por qué nos beneficia como implementadores? Porque si este proyecto web, este sitio web, este cliente con el paso del tiempo necesita algo más, vos vas a ser la primera opción en la que va a pensar para avanzar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, sí, ya puede ser un WordPress. Y ahora tiene la experiencia de trabajar contigo, de saber que sos honesto, transparente. Por lo tanto, si vos le decís a tu cliente, basado en tu criterio, que ahora sí debe de evolucionar, debe de dar el siguiente paso a un WordPress, enhorabuena, el cliente va a saber que es lo correcto y que eso debe de hacerse. Si después de evaluar todo lo que hemos hablado, vos has analizado que lo mejor para tu cliente es WordPress, tenés antes de comenzar a trabajar en una instalación propia la opción también de WordPress.com. WordPress.com te permite conectar el dominio de tu cliente por $4 al mes. Al mes. Ya es un poco más caro, pero vamos, es WordPress.
y pasar de wordpress.com a wordpress.org ya es un paso. Ya es un paso el que darías. Pero bueno, vamos, yo siempre, si va a ser WordPress, yo siempre recomiendo que sea un wordpress.org, es decir, tu propio WordPress en tu propio hosting. Pero si este es el camino que va a tomar tu cliente, tenés que considerar algunas cosas. Primero, que debe de haber una planificación previa, es decir, qué se necesita, para qué se necesita, con qué objetivo se va a hacer lo que se va a hacer. Técnicamente es vital un buen hosting por dos cosas muy importantes: la seguridad y la velocidad. Y recordemos los requerimientos mínimos: PHP 7.3, MySQL 5.6, aunque es recomendado 8.0, o si no usas MySQL, MariaDB 10.1, o también se recomienda MariaDB 10.4.11, soporte obviamente para HTTPS, es decir, desde el lado del hosting, y certificado de seguridad Let's Encrypt como mínimo. Tu hosting también debe de garantizarte copias de seguridad. Si tu hosting no te da copias de seguridad, no es un buen hosting. Así que corriendo te vas de ahí y vas a un sitio donde se hagan bien las cosas. Los archivos de instalación a la hora de instalar este WordPress, yo no te recomiendo que lo hagas con este one click que viene en los paneles de control o en los hosting. Yo te recomiendo que lo hagas manual, así puedes personalizar tu instalación desde el principio. Y una vez instalado WordPress, todos sabemos las buenas prácticas que debemos de seguir para poner esta web a punto. Y desde el minuto cero, dejarle claro a nuestro cliente que WordPress necesita mantenimiento. Parte de nuestro buen servicio, recordemos, es evaluar el proyecto, considerar la inversión que puede hacer nuestro cliente y recomendar la mejor alternativa. Es decir, no hacerlo gastar innecesariamente. Sabemos nosotros qué es lo mejor y sabemos lo que puede invertir nuestro cliente. Entonces, lo correcto es ser justos y no hacer que nuestro cliente se vaya de bolsa solo porque este plugin o este tema o este aquí o este allá. Tenemos que encontrar una balanza en la que nos permita dar un buen servicio, pero considerando a nuestro cliente para que gaste justo lo que tiene que gastar. No debemos de olvidar que ser honestos con nosotros mismos y transparentes con nuestros clientes es lo que nos va a garantizar el éxito en este mundo de la implementación WordPress. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Feliz inicio de semana. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y una suscripción en iVoox, un corazón verde en Spotify, bueno, yo te voy a estar eternamente agradecido, porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud. Pum, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pum,